Tormentas solares, eyecciones de masa coronal. El Sol está súper activo. ¿Por qué últimamente en los medios tenemos noticias súper preocupantes de este tipo de actividad? ¿Es esto realmente grave? Vamos a intentar explicarlo en este video. Soy René Dufar, soy astrónomo y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada, en España. ¿Dónde comienza todo? Todo comienza en una estrella bastante normalita, como nuestro Sol. Es una estrella de las más normales que hay en nuestra galaxia, la Vía Láctea, donde dentro de esa estrella, en el núcleo, se están produciendo reacciones nucleares que generan energía. Dentro de ese núcleo, la temperatura es de varios millones de grados centígrados y las presiones son altísimas. En estas condiciones, los núcleos de hidrógeno se colisionan entre ellos para producir helio y se transforman en helio. Esto se llama fusión nuclear, que es juntar, fusión. No tiene nada que ver con la fisión que se produce en las bombas atómicas. Esta fusión nuclear genera muchísima energía que tarda millones de años en alcanzar la superficie del Sol, donde se produce un efecto de convección que podemos ver en la imagen, y este efecto de convección genera corrientes eléctricas y magnéticas. En algunos lugares de la superficie, ese bucle magnético sale de la superficie y produce zonas un poco más frías que nosotros llamamos manchas solares. Esas manchas solares tienen alrededor de 4.000-5.000 grados de temperatura menos que la superficie solar. Ese bucle magnético puede llegar a estirarse de alguna forma y si se estira lo suficiente se desconecta y produce una eyección de masa coronal como nosotros la conocemos. Y aquí comienza todo el cuento sobre este tipo de efecto que se ve en la superficie del Sol. Aquí podemos ver una imagen real de esto. Si te gusta todo este material, dale al botón de suscribirse, que tenemos que llegar a los 1000 suscriptores pronto. Vamos todavía. Sigamos entonces. Cuando esa eyección de masa coronal, de ese material que ha sido eyectado del Sol, de la superficie del Sol, alcanza primero Mercurio, lo hace en unas 6 horas después de la eyección. Este material que sale del Sol sale a unos 8 millones de kilómetros por hora, esto va rapidísimo, y tiene que ser dirigido en la dirección del planeta Tierra. Primero pasa por Mercurio, luego pasa por Venus a las 12 horas más o menos después de esa eyección, pero lo que a nosotros nos interesa es qué pasa cuando llega a la Tierra. La Tierra tiene una particularidad y es que tiene un campo magnético bastante poderoso. Cuando el campo magnético de esa eyección que sale del Sol interacciona con el campo magnético de la Tierra, se produce un efecto bastante curioso. Aquí podemos ver en la imagen cómo es esa interacción. Esas líneas magnéticas se conectan y cuando el material que viene del Sol impacta y entra a la atmósfera por la parte de los polos de la Tierra, tenemos auroras diurnas. Y cuando esas líneas se reconectan en la parte de atrás de la Tierra y el material entra por la parte de los polos de la Tierra, tenemos esas auroras en la parte nocturna de la Tierra y que son las más bonitas de todas. Entonces, dependiendo de la cantidad de material que venga y de la energía que traiga, vamos a tener auroras más o menos poderosas. Y esos son los famosos efectos en la atmósfera de la Tierra que se pueden ver tan bonitas en la parte más que nada del hemisferio norte. Es simplemente material y energía ionizada que llega desde el Sol. Todas estas auroras tienen su origen en una reconexión magnética en la superficie del Sol, que luego es eyectado mucho material y que llega a la Tierra. Aquí podemos ver en una filmación bastante acelerada cómo sería
o cómo es en realidad, todo esto son imágenes reales de lo que es un bucle de estos solares que sube, baja y tiene esa eyección de masa coronal. ¿Qué pasa en los máximos solares? Aquí vemos que este año de 2023 tenemos un máximo de manchas solares. Esto no se daba hace 21 años. Y de ahí viene toda esta preocupación y esta locura en los medios. Y con esto lo dejamos. Espero que les haya gustado. No duden en suscribirse al canal, que tenemos que llegar a 1000 suscriptores. Y los espero en el próximo video. Hasta luego. Gracias.